Muy bien, hola a todos. Esta es nuestra cuarta entrega de nuestro espacio, Charlas de Café con Biblia. Tenemos un calendario de grabación, pero para esto, hasta estas alturas, ya estamos casi, habremos estado cumpliendo el mes de difusión, un programa cada semana, idealmente se publica los jueves. Entonces quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo, en especial a las personas que nos siguen en las redes. Jaimito, bendiciones, querido hermano. Saludos desde Cochabamba. ¿Cómo te encuentras? Luchito, qué lindo estar otra vez en este espacio. Me entusiasma. Hace un instante fuera de cámaras te decía que este emprendimiento un poquito ha alterado mis tiempos, pero te decía al mismo tiempo que es algo que necesitamos hacer porque estamos viendo que hay una muy buena respuesta, ¿no? Y claro, Luchito, acá en la ciudad del Alto está haciendo un sol radiante. Me gusta mucho que Cochabamba y el Alto esté ahorita conectado en este video. Y no importa la posición geográfica, este emprendimiento podemos llevarlo adelante desde nuestras ciudades, Luchito. Un saludo para todos nuestros seguidores. Y a ver, Luchito, me parece que tienes un tema muy importante del que quieres que hablemos ahora. Sí. Entonces, a ver qué tal si tú empiezas y das el pie para tocar este tema que me parece que es un tema un poco espinoso. Muy bien. Bien, bien. A ver, creo que es importante que nosotros, bueno, el propósito de de juntarnos y compartir es tener estas charlas de amigos, a partir de experiencias comunes que tenemos, a partir del conocimiento que el Señor nos ha dado de la palabra. Pero también considero que es bueno hablar un poco de enseñanza y de doctrina. Básicamente, yo evito la palabra teología, me suena muy formal y no me gusta, la verdad. Ay, estudiar a Dios y las cosas, ¿no? Em, Hablaremos más de enseñanza, hablaremos más de doctrina, pero algo que me gustaría que hablemos ahora, y no sé si vamos al próximo programa a abordar, obviamente no vamos a agotar hoy día el todo El el tema. temario, todo el tema, pero es que me gustaría hablar un poco, que hablemos sobre una descripción y lo que consideramos que es una de las bases doctrinales más fuertes que tú y yo compartimos y que varias personas también tienen acerca de la enseñanza de fe. Algunos le han llamado el movimiento de la palabra de fe, el movimiento de fe, algunos el movimiento del evangelio de la prosperidad y todo. Y bueno, eso podemos hablarlo también en algún momento específico ahora de la charla, pero hablo esto en virtud de que en años pasados ha habido algunas enseñanzas que han creado cierta polémica y básicamente porque han sido mal entendidas. Y hay que entender, tratando yo de ser un poco autocrítico, es que a veces muchos de los que reaccionan mal a excesos que ha habido en el movimiento de fe. No desde los principales precursores, no desde los principales maestros, sino desde los seguidores, ¿no? A veces los seguidores se hacen más fanáticos que los precursores. Pero más allá de eso, nuestro deseo, y puedo hablar en plural, Jaimito, es que se entienda bien lo que estamos hablando, lo que enseñamos, lo que predicamos. Y estamos aquí más para hablar de verdades y doctrina que de personas específicamente. Aunque, como bien lo decíamos, y tú me decías off the record, es inevitable a veces nombrar a alguna persona. No queremos ser críticos ni atacar a nadie, pero sí dar ciertos referentes para ubicar y orientar a las personas. Porque una de las cosas que están pasando en nuestro tiempo es que hay demasiado debate en la palabra, hay un mal entendimiento y eso viene a ser tropiezo también para algunas personas, ¿no? Entonces, la idea es hablar un poco de eso y hablar también, dedicar algunos momentos a hablar a estos hermanos que levantan ministerios atacando a otros ministerios, ¿no? Echando barro, Exacto. ¿no? Y creo que no es la mejor práctica. Algunos dicen, no, es que yo tengo celo de la palabra y esto y el otro, pero claro, predican en contra de la prosperidad, pero te venden el estudio en contra del evangelio de prosperidad a $50, ¿no? El libro, el material, el kit. Entonces, también están haciendo plata, ¿no? Entonces, hablaremos un poco de eso, hermano. ¿Qué te parece? Me parece un tema muy importante. Me entusiasma hablar de esto. Es un tema urticante, es decir, es un tema que puede
levantar algunas opiniones encontradas. No voy a hablar de controversias porque a mí no me interesa estar en ninguna controversia, Mm. ¿no? De hecho, cuando nosotros estamos en el púlpito, muchos levantan controversias de lo que enseñamos, pero no es tanto para mí un interés de meterme en la controversia. Sin embargo, cuando hablamos del movimiento de fe, el tema mismo está envuelto en medio de muchas controversias. En primer lugar, lo que yo quiero señalar es que tanto tú como yo tenemos las mismas raíces, fuera de cámaras decíamos, tenemos las mismas raíces, cada uno ha adquirido su línea ministerial. Y eso es bueno porque así es como funcionan las cosas. Pero tú y yo tenemos las mismas raíces, de hecho conocemos las mismas personas, nos hemos entrenado en los mismos ambientes. Mm. Entonces, tenemos las mismas raíces. ¿Cuáles son nuestras raíces, Luchito? Es la palabra de fe, el movimiento de fe. Me he dado cuenta de algo. Si tú en el Google, por ejemplo, buscas The Word of Faith en inglés, al tiro, el buscador del Internet, del Google o cualquier buscador, te lo asocia a todos los ministros más representativos del movimiento de fe, ¿no? The Word of Faith. Me he dado cuenta que cuando yo pongo esa misma expresión en español, la palabra de fe, no está asociado en español al movimiento de fe, ¿no? Ah, Sino que más se asocia con iglesias. Antes de la serie que yo estoy haciendo ahora, de las temporadas que yo estoy haciendo ahora, yo empecé el año pasado, los últimos meses del año pasado, una serie que se llamaba La Palabra de Fe. Ahora, cuando tuve dirección de poner ese título a la serie, la palabra de fe como título de la serie, claro, algo me decía, hay personas que se pueden sentir incómodas, porque hay iglesias que se llaman así. Acá en Bolivia hay iglesias que se llaman la palabra de fe. Tú conoces. En el Perú también hay iglesias ahí que te he se llaman. visto, hermano, ahí te conocí. Claro, claro. O sea, es la palabra de fe como nombre de una iglesia, ¿no? No voy a hablar de denominación. Claro, yo decía, a mí no me interesa hablar de una iglesia, la palabra de fe es el movimiento de fe, es aquella línea de enseñanzas en la que nosotros como ministerio estamos involucrados. Entonces yo no tengo que tener ningún temor. Ahora, si alguien se enoja que esté poniendo eso y piense que estoy hablando de su iglesia, debería ubicarse, decía yo. Tuve un pequeño conflicto, ¿no? Un pequeño conflicto, pero después dije, yo voy a ministrar la palabra de Dios bajo el título La Palabra de Fe, porque es así como, digamos, a nivel global se conoce este movimiento. Pero hay algo importante que yo tengo algunos canales canales de YouTube que a mí me ayudan a poder aprender mucho sobre historia de la iglesia y muchos temas de la iglesia. Un canal que yo sigo, al que estoy suscrito, pero en ese canal de YouTube en algún momento sacaron un programa, un video, en que le daban palo al Evangelio de la Prosperidad. Mm. Ese título. Para nosotros, Luchito, la palabra de fe o the word of faith es lo que nos identifica nuestras raíces, el movimiento de fe, ¿no? Pero para muchas personas, incluyendo este canal de YouTube, para muchas personas que critican nuestra línea doctrinal, nos ponen en la misma bolsa a toditos bajo esta expresión que han acuñado el Evangelio de Prosperidad. Mm. Y obviamente le dan palo a nuestros referentes principales. Voy a hablar en ese sentido, ¿no? Porque el movimiento de fe tiene referentes principales, ¿no? Y hace un rato decíamos, es inevitable mencionar algunos nombres, ¿no? Y lo voy a hacer porque estamos hablando de un tema que es necesario. Normalmente cuando hablan del Evangelio de la Prosperidad, para denostarlo, para atacarlo, identifican dos y hasta tres referentes importantes. Alrededor de estos hay otras personas más que ellos atacan. Pero en primer lugar siempre lo ponen a Kenyon, E.W. Kenyon, como el precursor, digamos, ¿no? Está Kenyon apareciendo como el precursor del mensaje de la prosperidad desde la perspectiva y desde la óptica de estos videos, algo que tiene que ser atacado, ¿no? Entonces está Kenyon.
Y en segundo lugar, más temprano que tarde, el siguiente que sale a flote como referentes de este movimiento es Hegel, ¿no? Bueno, Kenneth E. Hegel, ¿no? Y claro, en ese video le da un palo. Está también un tercer referente, que es alguien que todavía vive, tiene muchos años de ministerio, tú lo conoces personalmente, has estado en eventos donde él estaba, estoy hablando de Kenneth Copeland, ¿no? Y claro, alrededor de estos tres ministros que representan para ellos el Evangelio de la Prosperidad, se levantan muchas críticas, ¿no? Y se levantan muchas censuras indicando que se trata de un error. A ver, hasta ahí, ¿qué es lo que tú puedes aportar sobre esto? Porque nos critican, nos han puesto en una bolsa. Yo no me voy a llamar que soy alguien que predique el Evangelio de la Prosperidad. Yo me voy a llamar un ministro de fe, el movimiento de fe y de word of faith, o sea, la palabra de fe. Pero los que nos atacan nos han puesto bajo esa bolsa. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Porque de que nos atacan, nos atacan. ahorita te escucho y digo, ¿para qué hemos elegido este tema? No, pero esta es una charla de café con Biblia, así que a eso vamos. A eso vamos. Judas, perdón, capítulo único, la carta de Judas, capítulo único, verso 3. Creo que ese es un buen lugar para poner un fundamento a esta charla. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está Wow, hablando de contender, de tomar una posición, de exacto. defender y es algo sumamente interesante. Estoy buscando aquí a ver si tengo acceso a otra versión. ¿Qué más dice? Pero la Biblia nos habla de defender, de contender. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¡Wow! Y uno dice, Wow. porque ese es el punto. Uno dice palabra de fe, herejía, apostasía. Ya lo sé, o sea, ya me la escucho, ¿no? Pero lo que yo quiero pedir ahora, porque estamos hablando entre nosotros, pero quienes nos escuchan, abran su mente, abran su corazón a escuchar algunos argumentos y algunas explicaciones, porque el gran problema es que algo se define mal o algo tiene un prejuicio y se transmite desde ese prejuicio y avanza. ¿Cuál es el origen de esta enseñanza o este cuerpo de enseñanzas? Está en Romanos 10:8, ¿no? Más que Es, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y tu corazón, y en tu corazón, y eso es una cita del Antiguo Testamento de Deuteronomio 30:12 al 14, y dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:8 al 10, ¿no? Entonces, solo para dar un fundamento bíblico, la Biblia nos habla para contender y defender nuestra fe. Ahora, no estamos aquí para defender excesos del movimiento de fe que los ha habido. No es- estamos aquí para defender personas, pero estamos aquí para exponer la palabra de Dios y el fundamento doctrinal que nos sostiene. En eso creo que, y esa es mi, mi expectativa personal sobre esto, es que entendamos que eh, para aquellos que son adherentes al movimiento de fe, no, no está bien catalogar a las personas simplemente como apóstatas o como herejes, porque simplemente no se adhieren al cuerpo doctrinal que otra persona tiene. Y básicamente, cuando hablamos de personas, eh, sí, vamos a hablar del hermano Kenyon, de E.W. Kenyon. Mucha gente que lo ataca
Y yo me lo sé de memoria, ¿no? Que cuando era joven entró a una escuela de oratoria de la ciencia cristiana, creo, y Exacto. que y que el otro, y que por eso ha sacado de ahí un ratito. O sea, si tú vas si una hermana quiere aprender danza clásica y va a una escuela de danza clásica, no significa que tiene la doctrina o la enseñanza del dueño de la escuela de danza clásica. Hay libros escritos específicamente para atacar a estas personas y yo, en mi búsqueda de conocer la verdad, hace muchos años tuve acceso a cierto material. Esto seguramente va a salir al revés o tal vez va a salir Excelente. derecho, no sé. Este es un libro que se llama E.W. Kenyon y su mensaje de fe, la verdadera historia. Y el autor, en base a el estudio de de la biografía de Kenyon, que él escribe y todo, él dice, yo no escribo este libro para defenderlo ni para atacarlo al hermano Kenyon, sino para exponer los hechos y que la gente saque por sí misma las conclusiones. Este es un libro en inglés, pero es muy bueno. Y básicamente habla de que las bases doctrinales de Kenyon eran bases de la doctrina ortodoxa de la iglesia. Él tenía referentes y tenía maestros y gente que él citaba en sus escritos que eran doctrina correcta. Entonces, que haya habido algún énfasis o una revelación que fue marcante en la vida de hermano Kenyon pienso sobre todo sobre el principio de la confesión de la palabra de Dios, de la confesión positiva, algunos se llaman, la declaración de la palabra de Dios basado en el poder que tenemos por nuestras palabras, no significa que sea herético, no significa que sea antibíblico, todo lo contrario. eh, como líder y como persona que enseña la palabra, yo tengo que estar llegando al convencimiento de que lo que Dios quiere de mí, espera de mí, es que yo enseñe la palabra, no en base a libros. No enseño de este libro, enseño de la Biblia. Y la doctrina de fe y confesión es algo que está en la Biblia y en algún momento lo tocamos en nuestra anterior entrega hablando sobre el poder de nuestras palabras. Entonces, qué importante es tener el fundamento bíblico y no dejarnos llevar por prejuicios y por opiniones que a veces más responden a personas que a título de expresar celo por la palabra de Dios, lo que hacen es embarrar el nombre y el testimonio de personas que realmente hicieron las cosas en la luz que tenían y lo hicieron bien, creo yo, enseñando la palabra de Dios tal cual es. ¿Qué tienes que decir, Jaime? Amén. En primer lugar, una de las primeras cosas que tocas, me gusta mucho que hagas este versículo de Judas, ¿no? Porque es una expresión demasiado fuerte, ¿no? Que te lleva a la acción, ¿no? Dice, para que contendamos ardientemente por la fe que un día fue dada a los santos. Contender significa pelear, pero dice ardientemente, o sea, con todo lo de nosotros tenemos que pelear por la fe. Y esto es algo escritural. Ahorita quiero hablar de Kemio también, pero sobre este fundamento. Esto es algo escritural. Para Pedro, la fe es lo más precioso que tiene el ser humano, ¿no? La fe es más preciosa que el oro para Pedro, ¿no? Ahora, esta es una expresión que dice que es lo más importante, ¿no? Mm, Para Juan dice que gracias a la fe nosotros hemos vencido al mundo. aleluya. Entonces, la fe no es un accesorio bíblico, tal vez es el tema principal, ¿no? Uno de nuestros referentes, seguramente ahorita vamos a hablar de él, pero vamos a empezar hablando de Kenio. Pero uno de nuestros referentes es Kenneth Hagin. Y cuando uno estudia la historia de Kenneth Hagin, uno tarde o temprano se da cuenta que Dios, a este gran hombre de Dios, este siervo de Dios que ahora está en la presencia de Dios, Dios le dio un encargo, le dijo, quiero que le enseñes fe a mi pueblo, Amén. ¿no? Enséñale fe a mi pueblo. Y bueno, creo que su ministerio de Hegen ha sido íntegramente dedicado a ese encargo que recibió del Señor. Pero vamos por partes. Hablaremos de Kenyon. Mientras tú hablabas de Kenyon, tú sabes, para mí es un referente principal. Hace un rato, antes de empezar el programa, yo te decía que hemos empezado una serie este domingo que ha pasado. Es la primera serie de este año y la hemos titulado En su presencia y un subtítulo que dice una revelación de quiénes somos en Cristo. En realidad, esta serie que hemos empezado acá en la iglesia está inspirado por completo en un libro de Ken.
que se llama así, se llama En su presencia. Es un libro que trata sobre la oración. Y obviamente para mí siempre Kenyon va a ser un referente, pero ¿cómo es que yo lo conocí a Kenyon? Y aquí llega un poquito la parte testimonial, Luchito. Muchas veces yo cuando estoy ministrando la palabra, adiciono en la ministración elementos testimoniales. Mm, Los que me conocen y los que me conocen también en el púlpito saben que yo he tenido una vida demasiado complicada, ¿no? Una vida demasiado complicada en términos de que siendo creyente yo me volví otra vez al mundo por muchos años. Yo fui un creyente. Yo les decía, te decía a ti la otra vez, este agosto voy a cumplir 40 años de ser salvo, 40 años de haber recibido la salvación. Y claro, muchos de esos 40 años yo los viví como un creyente en derrota, un creyente derrotado, ¿no? Había empezado mis primeros pasos, había pastoreado, había sido un joven pastor en Santa Cruz de la Sierra por algunos años, pero después de cerrar esa iglesia en la que estábamos, yo terminé muchos años siendo un creyente derrotado, ¿no? Y es ahí donde en algún momento, tú conoces a mi hermano Enrique, es ahí donde en algún momento Enrique me muestra un par de libros de este autor Kenyon, ¿no? Me acuerdo que él vivía en Estados Unidos y me muestra, mira, tengo estos libros y me muestra, cuando yo empiezo a hojear, eran dos libros de Kenyon, escribe muchos libros, de hecho su hija Ruth publica muchos libros de forma póstuma de él, pero estos libros los escribió y tienen que ver, uno es la Biblia a la luz de nuestra redención, ¿no? El primer tomo, y otro, Una vida más profunda, el segundo tomo. Cuando yo vi estos libros, chico, cuando yo vi, le pedí a mi hermano sacar una copia, estoy hablando de hace muchos años atrás, y mi hermano me facilitó copias de los dos libros. Para mí, este primer libro, la Biblia, a la luz de nuestra redención de Kenyon, significó mucho para mi vida. En primer lugar, darme cuenta de algo que yo no tenía conciencia. Yo siempre veía la Biblia como un libro de religión, como un libro de moral, pero solamente el título, la Biblia a la luz de nuestra redención, y cuando empecé a leer ese libro, marcó la diferencia, Luis, en mi vida. Porque yo me di cuenta que el propósito principal de la Biblia no era darme una religión, no era hablarme de códigos de ética y de moral, sino que la Biblia contenía el mensaje de Dios para mí, que es el mensaje de Dios anunciando mi redención, y entender que la Biblia, el principal objetivo de la Biblia es que Dios le dio al hombre la Biblia para mostrarle su redención. Eso yo solamente pude verlo cuando empecé a leer este libro de Kenny, ¿no? La Biblia a la luz de nuestra redención. Te estoy hablando de hace años atrás, cuando yo todavía no había abrazado el mensaje de fe. mm, Había estado en muchas iglesias, las iglesias tradicionales, las enseñanzas tradicionales. Entonces, cuando llega esto a mi vida, este libro, y empiezo a leerlo, recién me topo con temas importantísimos. Uno de los primeros temas con los que me topo es la redención. ¿En qué consiste la redención? Pero más temprano que tarde, al seguir leyendo este libro, me topé con un tema crucial para cualquier creyente, el tema de la justificación por fe o la justicia de Dios. Que desde el principio de este libro de Kenyon, él empieza a tocar, él dice, antes de que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios, Dios ha tenido que encontrar la forma de justificarnos legalmente, ¿no? Algo que me gusta mucho de Kenyon es su visión legal de las cosas, ¿no? Ver los aspectos legales, eso es algo muy fuerte en los escritos de Kenyon. Realmente, Luchito, para mí, Kenyon no solamente es un autor al que yo me adhiero porque mi mente me dice que sus argumentos me convencen, no. Para mí, Kenyon es alguien que influyó en mi vida. Alguien que al leer su libro, La Biblia a la luz de nuestra redención, empecé a leer las verdades bíblicas que yo más adelante fui profundizando con otros autores como Hegel y demás. Pero Kenyon para mí no es alguien a quien yo esté, digamos, me haya adherido a esas enseñanzas como una cuestión de mental, ¿no? Como una cuestión de aprobar sus argumentos. No. Para mí, las enseñanzas de Kenyon literalmente, Luchito, marcaron la diferencia entre lo que es la derrota y lo que es la victoria.
Este aspecto testimonial muy pocas veces se toma en cuenta cuando se argumenta. Muchas veces se argumentan cosas en función de expresiones y demás, pero muy pocas personas dicen, bueno, esto yo lo he vivido, esto no me lo han contado, esto es Mm. algo que forma parte de las verdades que yo he abrazado. Entonces, creo que eso le da un tinte especial a este autor, en mi caso, Chito. ¿Qué puedes decir? Sí, y en realidad, a ver, para aclarar y esclarecer algunas cosas, como tú bien has dicho, a veces hay esa tendencia de meter a todos los hermanos autores o maestros de la palabra y meterlos todos en un mismo saco y hablar mal de ese, de todos los que logramos meter ahí. Pero hablando de los orígenes, yo creo que el mérito principal del hermano Kenyon fue traer a luz algunas revelaciones de la palabra o algunas verdades de la palabra que siempre estuvieron ahí, porque no hay nueva revelación. O sea, la verdad de la palabra está escrita, está ahí. Otra cosa es que a veces tenemos que entrar en el proceso de renovación del entendimiento y Dios trae claridad a nuestras vidas y eso viene a ser una revelación personal, ¿no? Pero básicamente creo que el mensaje transversal de la enseñanza de Hermano Kenyon es quiénes somos en Cristo, o sea, las realidades de la nueva creación en Cristo, o sea, cuál es nuestra posición ante el Padre, estando ya nosotros redimidos, nacidos de nuevo, recreados en Cristo. Y creo que ese es el fundamento de la vida cristiana en general. Y cuanto más fuerte y más sólido y más profundo es el fundamento, Dios puede edificar hacer algo, levantar un edificio más alto. Y tiene que ver eso con el hecho de nuestra identidad en Cristo, o sea, quiénes somos. Y algo que él ha enseñado muy fuerte, hermano, que enseñaba es en realidad a partir de quiénes somos, era qué tenemos y qué podemos hacer en Cristo, que viene a ser lo fundamental de la enseñanza de fe. Ahora, es interesante porque en este libro biográfico habla de que en los primeros acercamientos del hermano Kenyon al movimiento pentecostal, estamos hablando de los 1900, 1902, 3, el avivamiento de Azusa y todo que él había visitado, él tenía ciertas reservas acerca de algunas prácticas pentecostales. Entonces, por qué cito esto? O sea, inicialmente, después él recibió el bautismo del Espíritu Santo y todo lo demás, todo bien. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque tenemos que entender que las personas, así como nosotros y cualquier otra persona, tenemos un proceso, un camino de vida, un camino de experiencia, donde a veces abrazamos cierta doctrina, descubrimos que no era correcta o no estaba tan correcta y hacemos ciertos ajustes en nuestra vida. En medio de todo eso, yo vengo de un trasfondo antes de Cristo en mi vida de arte marcial, de budismo, de espiritismo. Ahora, yo me hago famoso por la gracia del Señor un día y un biógrafo agarra y me dice, no, este tipo a los 12 años se postraba a Buda, es un idólatra y ha mezclado la nueva era con la enseñanza de fe y ahora viene la confe. Por favor, no se trata de eso. Vamos afinando, vamos cambiando, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Ahora, obviamente, no hay comparación. Estoy hablando de experiencias religiosas mías, de búsquedas religiosas mías, antes de conocer y recibir la salvación en Cristo. Amén. Claro, Aún después de eso, hubo procesos de crecimiento, de cuestionamiento, de búsqueda en mi vida, porque algo que yo quiero, y es algo que hago énfasis mucho en mí, es el hecho de que yo quiero tener claridad sobre las cosas que creo, quiero tener claridad sobre las cosas que enseño. Y para eso hay que estudiar, y hay que estudiar a varios, ¿no? Ahora, hablando la palabra de fe, algo que el hermano Kenny enseñó y lo enseña con base y rigor bíblico es el hecho de que tenemos poder con lo que decimos, lo que estábamos hablando la anterior semana. Y ese poder que nosotros tenemos es el mismo poder de salvación que nos afecta. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar viene de la palabra homologeo, decir juntos la misma cosa, ponernos de acuerdo con alguien. Y también en Hebreos hay varias referencias a retener la profesión que también se podría traducir la confesión de nuestra fe.
O sea, no es algo que es ajeno a la práctica cristiana, por favor. Inclusive desde el trasfondo de los concilios y de los albores de la Iglesia Católica, ¿qué decían? O sea, ese credo universal que en la celebración de las misas, de las liturgias, se evoca después del sermón del sacerdote. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo. Originalmente ese credo era un credo de los padres de la iglesia previos al levantamiento o al establecimiento de la Iglesia Católica. Se le hicieron adiciones hablando a la Virgen María y todo lo demás, que eso aparte, eso podemos hablar otro día, pero originalmente está basado en una confesión, en un credo, una confesión pública que salió de concilios, de reuniones de líderes, padres de la iglesia, que intentaban definir y establecer doctrina y un cuerpo doctrinal, un cuerpo de enseñanzas a los cuales los cristianos deberían adherirse si querían permanecer en la fe. Es así y tiene base bíblica. Entonces, cuando alguien dice, no, que es una práctica, hablando de la confesión, que es una práctica de la nueva era y esto y el otro, un ratito, somos salvos por haber confesado a Jesús como Señor, por haber reconocido a Jesús como Señor de nuestras vidas. Obviamente es la expresión de un corazón que cree, pero hay que confesarlo. Jesús mismo dice, al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Entonces, hablando de doctrinas específicas, doctrina de confesión, de la declaración de la palabra de Dios, es una doctrina bíblica. Es una doctrina bíblica, no tiene que ver con herejía, no tiene que ver con autosugestión. Ahora, que venga alguna persona de nueva era, que venga alguna persona imbuida de algunas filosofías extrañas de Oriente y todo, y utilice lo mismo, no significa ni invalida que necesariamente la raíz de esto tenga base bíblica. De hecho, han copiado mucho de la escritura, han sacado la intencionalidad y el mensaje de salvación, la doctrina de la pecaminosidad del hombre y viven felices haciendo lo suyo. Pero la base escritural, es bíblica y eso nos toca a nosotros. Y esa no es una doctrina de Kenyon, perdónenme, yo no soy ¿cómo sería? Feminista. Kenionista, keneniano, yo soy cristiano. Y Ya. alguna vez hablando con un gran amigo que tengo en Perú, estábamos hablando sobre etiquetas cristianas, porque a veces, tú sabes, el sesgo doctrinal, a veces, algunos quieren definir a otros por el sesgo doctrinal, ¿no? Palabra de fe, presbiteriano, esto, el otro, ¿no? Pentecostal, luterano, bueno, son denominaciones, ¿no? Pero me dijo, ¿qué eres? O sea, ¿cuál es el cuerpo de adherente, o sea, de fe, de doctrinas al que tú te adhieres? ¿Cómo te catalogarías? Me dijo. Fue una muy buena pregunta. Y bueno, yo le dije primero que odio las etiquetas porque nos limitan y nos separan, pero que prefiero decir que más que una u otra cosa, soy un creyente nacido de nuevo, un creyente ferviente en Jesucristo nacido de nuevo, lleno del Espíritu, que creo en la vigencia de los milagros y el hablar en lenguas, pero sobre todo un creyente bajo el nuevo pacto que cree que todo lo que la Biblia dice acerca de la obra de Cristo es verdad y que espera recibir y manifestar todo lo que la Biblia en Cristo dice que es mío. Listo. Ahí entra todo lo que tenemos: prosperidad, sanidad, guía del Espíritu, el fruto del Espíritu y las manifestaciones, porque no voy a limitarme en nada. No quiero limitarme. Es como como ir a Burger King, comprar el combo y solo pedir las papas, ¿no? No, dame las papas, no, 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 yo quiero todo. Y mejor, si me invitan, mejor todavía. Yo quiero todo, absolutamente todo lo que fue necesario que Cristo comprara, ganara a través de su sacrificio en la cruz para reproducir su naturaleza en el hombre, en el ser humano caído, y para que viniésemos a ser aceptos en la familia de Dios. Eso es. Qué lindo escucharte, hermano. Creo que de alguna manera has resumido perfectamente el aporte de Kenyon, lo pondremos de esa manera, el aporte de Kenyon. Mm, Obviamente nuestra redención, nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo.
Y este tema de la confesión, Kenyon escribe varios libros con Don Gosset, no sé si tú has Sí, leído esto. exacto. Y claro, cuando escribe, por lo menos conozco 2 o 3 libros que escribe con Don Gosset, no sé si lo escribieron juntos, pero alternan escritos No lo Don Gosset. escribieron juntos porque Don Gossett es posterior. De hecho, Don Gossett tuvo contacto con Ruth Kenyon, que es la hija Ahí, de exacto, W. Kenyon, pero se le cedieron derechos literarios a fin de producir escritos donde vemos un libro, ¿no? Sobre cierto tema y capítulos que uno escribe, que otro escribe, alternan. pero no los escribieron juntos. Creo que en vida, bueno, Don Gossett no conoció al hermano Kenyon, creo en vida. Pero ahí están los libros, es una bendición. Ahora, el tema de estos libros es la confesión, ¿Sí? pero confesión, confesión en todas las formas, libros enteros que hablan de la confesión. Me gusta tu análisis que haces porque esto no se trata de ciencia cristiana, ¿no? Ni de Exacto. nueva era. No se trata de ciencia cristiana, ni se trata de nueva era. De hecho, muchas de los movimientos humanos han tomado cosas de la Biblia y los han incorporado, pero esto es Biblia, Biblia. Cuando yo veo estos libros, por ejemplo, Kenyon hablando con Don Gosset de confesión y confesión, es justamente lo que habíamos visto en el anterior programa contigo, ¿no? Lo importante de la confesión, y habíamos establecido que la fe está asociada a la boca. No hay una fe que solamente esté asociada a tu espíritu o a tu mente, está asociada a la boca. O sea, si no, yo muchas veces lo expreso de esta manera: tu fe no es fe si no la hablas. Si no la hablas, no es fe. Entonces, Ya, el si tema tu de fe la no puede confesión. mover tu lengua, menos va a poder mover tu montaña, hermano. Claro, claro. Alguien puede decir, tengo fe en su mente, pero si no lo habla, no es fe, no es fe. Entonces, son aportes muy importantes que hace Kenyon. Pero algo que es importante también entender es que yo estoy plenamente, absolutamente convencido que Kenyon no tuvo toda la luz que se necesita tener. Y es ahí donde a veces nos perdemos, ¿no? Los seguidores de cierta persona. Hace un tiempo atrás hablábamos de Calvino. Yo me acuerdo que de alguna manera y te hice algunos comentarios. Yo te decía, me interesa mucho la figura de Calvino y estoy leyendo algo de Calvino, te decía, ¿no? Y claro, tú me hiciste algún comentario y yo te decía, yo no creo, y tengo mis serias dudas de que Calvino haya sido calvinista. Te decía, ¿no? Tengo mis serias dudas. El calvinismo creo que es algo que los seguidores de Calvino lo han desarrollado. Pero hay como una premisa cuando pasa esto, porque no solamente estamos hablando de Calvino, tal vez Calvino es una de las figuras más fuertes en la historia del cristianismo y muchos han asumido el calvinismo, pero el tema es que los seguidores arman toda una serie de doctrinas en función de la enseñanza de esta persona, pero hay que entender algo: esa persona no ha tenido toda la luz, no ha tenido toda la luz. Ha aportado algo, pero no ha tenido toda la luz. Yo estoy realmente convencido que Kenyon no ha tenido toda la luz. Es ahí donde, por ejemplo, yo veo que entra en acción la figura de Kenneth. De hecho, en esos videos de este canal de YouTube donde le dan palo al Evangelio de la Prosperidad, hablan primero de Kenyon y después hablan de Hegel, ¿no? Obviamente es para criticar y para criticarnos a todos los que, digamos, nos movemos en este cuerpo de enseñanzas de fe, ¿no? El asunto es que cuando yo veo a Kenyon, yo veo que Kenyon fue magistralmente complementado con Hegel en todo lo que es el mensaje de fe. ¿Por qué? Porque a Kenyon yo no lo veo tanto moverse en este tema de lo que es el mover del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo, en hablar en lenguas. No sé si él hablaba en lenguas o no, no lo sé. En todo este tema de lo sobrenatural, que desde mi perspectiva es ahí donde el movimiento de fe encuentra sus raíces en el pentecostalismo, ¿no? Tiene raíces del pentecostalismo. Es verdad que el pentecostalismo hoy por hoy tal vez está muy venido a menos porque se ha quedado en las formas, ¿no? Y hoy decir yo soy pentecostal, a veces puede ser hasta peyorativo, ¿no? Pero creo que el pentecostalismo forma parte de las raíces del movimiento de fe y que muy bien en su aporte a este cuerpo de enseñanzas, Kenneth Hagin
establece ya enseñanzas muy fuertes basadas en lo sobrenatural, basadas basadas en el hecho del Espíritu Santo, en la unción, el Espíritu Santo. El hecho mismo de hablar en lenguas, de orar en lenguas, que creo que es algo que nos identifica también a nosotros, que no es tanto un aporte de Kenyon, sino que es más un aporte de Hegel, ¿no? Y es ahí donde yo veo que Kenneth Hagin complementa, Hagin lo leyó a Kenyon. De hecho, cuando Hagin escribe un libro sobre el nombre de Jesús, en ese libro recomienda, este libro yo lo estoy escribiendo porque me he inspirado en un libro de Kenyon. ¿Cuál es el libro de Kenyon? The Wonderful Name of Jesus, el maravilloso nombre de Jesús, ¿no? Entonces, Hegel lo lee, Hegel se nutre, se alimenta de Kenyon, pero Hegel va más allá. Ahora, en la misma línea de argumentación, tampoco creo que Kenneth Hegel haya tenido toda la luz. Y es Cuidado, ahí donde, Jaime. claro, nosotros No por mí. ahorita nosotros estallamos en risa con esto que me estás diciendo porque tenemos un código de entender las cosas, ¿no? Y tú sabes, nos reímos ahorita porque a mí muchas veces, Luchito, me han dicho que yo defiendo a Kenneth Hagin, ¿no? Me han dicho hegeliano, me han puesto epítetos, me han puesto adjetivos, porque, bueno, yo sin ambaje siempre he declarado que mi principal referente es Kenneth Hagin, ¿no? Y lo voy a seguir declarando, pero ojo, uso la palabra referente, ¿no? Yo no estoy siguiendo a Kenneth Hagin, yo no leo a Kenneth Hagin, yo leo la Biblia, yo estudio la Biblia. Aleluya. Amén. Es mi referente porque me gustaría también transitar por el camino que ha transitado. Usando una expresión bíblica, me gustaría seguir sus pisadas de él. Pero al mismo tiempo, así como considero que Kenyon no tuvo toda la luz, tampoco creo que Hegel haya tenido toda la luz. Y muchas veces cuando me acusan a mí de defender a Hegel, yo digo, bueno, a mí no me interesa defender a Hegel. Hegel tiene quien lo defienda, ¿no? Y solito su propio testimonio lo defiende. Y muchas veces las personas se quedan estancadas en otros ministros, ¿no? Ahora, no creo que ni Kenyon ni Hegel hayan tenido toda la luz. Creo que el movimiento de fe sigue evolucionando, aunque tal vez un poco se ha apagado su influencia en el mundo, pero creo que sigue evolucionando. ¿Qué puedes decirnos tú, Luchito, con respecto a esto? Mira, hermano, celebro lo que estamos hablando porque la idea de tener este programa, y creo que este amerita una continuación definitivamente, Sí, em, sí, no tiene que ver con la intencionalidad de defender al hombre o defender nombres de hombres. Reconocemos el aporte, me gusta ese término que desde las primeras veces que hablábamos, hace años ya tú me decías, mi referente es tal o este es mi referente. Exacto, es tu referente y que es mío también, no es nuestro maestro, no es nuestro, claro. o sea, no es nuestro ídolo, no somos fanáticos de X Mm, y Z, pero son referentes, son gente que ha tenido una experiencia en Dios, que han ido a la palabra, que han aportado mucho en la construcción de doctrinas fundamentales que hacen a nuestro quehacer, a nuestra fe, a nuestra vivencia cristiana, y gloria a Dios por eso. Eh, pero son referentes, y creo que nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir es Cristo, es Jesucristo. Ahora, es interesante algo que Kenyon hizo mucho, hablando de identidad y todo, y también los hermanos Hagan, es el hecho de que hacen gran énfasis en la revelación paulina, lo que se llama eso, ¿no? Que es nuestra ex- posición en Cristo, quienes somos en Cristo, ¿no? Hay un folleto, bueno, un booklet, no es un folleto, pero un librito pequeño de hermano Hagan en él, que yo lo exacto. recomiendo a todo el mundo, léalo porque es lleno de escritura bíblica. Tenemos como 130 veces más o menos la frase o las frases en él, en Cristo, a través de quién, por medio de quién, refiriéndose a Cristo, repetidos en los escritos de Pablo, ¿no? Entonces, creo que es importante. Ahora, tocaste algo que es sumamente interesante y que ha sido un punto de controversia. No sé si lo sabías, pero me gusta hablar sobre esto. Eh, Amén. Kenneth Hagin hace una referencia en su libro, el nombre de Jesús, al libro de Kenyon, el maravilloso nombre de Jesús. Y en algún Sí, momento hubo una controversia entre algunos ministros porque
parece que en algún momento, y digo parece porque he leído varias fuentes y varias opiniones, ¿ya? Que hubo un intento de acusarlo al hermano Kenneth Hagin de plagio, de haber plagiado el libro de Kenyon. Y hay gente que se permite, Wow. o que la hija o la familia de Kenyon intentaron hacer un juicio o estaban con intenciones de hacer un juicio a Kenneth Hagin por plagio. Sin embargo, hay que entender que el hermano Hagan, y alguien lo explicaba así, él tenía una memoria fotográfica. O sea, él tenía una muy buena memoria, muy aguzada. Si tú sigues la vida de Kenneth Hagan, él dice en tal fecha, en tal lugar, tal Sí, año pasó esto. Y luego, 10 años después, lo escuchas diciendo en tal fecha, en tal lugar pasó esto. Y es la misma fecha, el mismo lugar. O sea, tenía mucha certeza y mucha precisión en eventos. Entonces, eso viene porque hay una cierta habilidad en el cerebro o qué sé yo, y en la parte cognitiva. Y el hermano Hagan parece que escribe el libro de él después de haber leído el libro de Kenyon. Entonces, había muchas verdades rescatables y muchas cosas que habían impresionado el, el, um, el entendimiento del hermano Hagan. Y estando fresco eso, es que él escribe su libro y recomienda el otro libro, ¿no? Sería exacto. difícil plagiar a alguien y decir, lean el libro, ¿no? Del cual he Por plagiado, o supuesto, sea. por Entonces, primer supuesto. argumento en contra. Eso le digo, eso lo digo en virtud de todos los que van un poquito más leyendo y a veces, no, Kenneth Hagan plagió, no plagió nada. Segundo, em, o sea, se sabe que el hermano Hagan y Kenyon no fueron contemporáneos. Kenyon fue anterior al hermano Hagan, Exacto. aunque Es, en algún momento Kenyon estaba todavía vivo y Kenneth Hagan ya estaba también exacto. vivo, pero no pertenecen a la misma época. Sin embargo, aunque se habla de esa intencionalidad de posiblemente hacer una causa por plagio, nunca se llevó a cabo, nunca hubo prueba suficiente. Y es más, muchos coinciden, quienes estudian en detalle las biografías de Kenyon y Hagan, dicen muy posiblemente si se hubieran conocido, hubieran sido muy buenos amigos, porque compartían mucho de la revelación del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto y acerca de identidad y todo eso. Entonces, am, coincido plenamente contigo también en el asunto de que hermano Hagan trajo un elemento más sobre entender la operación de los dones espirituales, entender la Exacto. unción, el mover del Espíritu. Enseñó mucho sobre el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Hay muy buenos libros. Y básicamente eso viene también de otras influencias que el hermano Hagan estudió, porque hay que entender eso. El hermano Hagan era un hombre muy estudioso. Y él se refiere, nombra en ciertos libros a gente que es fundamental en cuanto a ciertas enseñanzas. Por ejemplo, P. C. Nelson, que era un hermano de Asambleas de Dios, que era un teólogo, escribió libros de doctrina básica. Hay uno de doctrina básica de P. C. Nelson, que era un erudito en griego, hacía sus devocionales en la mañana en griego, que es un referente. Asambleas de Dios, digo, ¿no? Assemblies of God, ¿no? O sea, de Asambleas de Dios, hace referentes a veces al hermano John G. Lake, a Ruth Montgomery, hay varios, ¿no? Entonces, creo que erramos cuando tratamos de forzar cierta interpretación o repetir ciertas cosas que se hablan sin haber hecho una investigación a fondo de las personas que en algún momento fueron usadas por el Señor para levantar un cuerpo de doctrina que es confiable y que es bíblico. Yo sé que hay excesos y en algún momento podemos hablar de los excesos, pero tú bien lo has dicho. A veces los seguidores de Calvino son más calvinistas que Calvino, ¿no? Sí. Y pasa con cualquier movimiento, cualquier cuerpo doctrinal, cualquier denominación, y el movimiento de fe no está exento de los excesos, pero las bases nunca van a ser, deberían ser la demostración o la justificación de los excesos,
Y no podemos negar que hay una base bíblica y quedarnos con eso, ¿no? Es como el ejercicio de bañar a la guagua, ¿no? Cuando bañas a tu guaguita, a tu bebé, lo bañas en un bañadorcito, es pequeñito, y lo levantas del bañador, lo pones en tu cama, lo rodeas de toallas que se seque y botas el agua, ¿no? O sea, es lo que haces, ¿no? Hay gente que baña la guagua, bota el agua y bota la guagua, bota todo. Y creo que no corresponde, hermano. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Estamos a 47 minutos. Podemos ir un poquito más para cerrar y habrá una segunda parte, ¿no? Pero adelante. Eh, ya, está bien, está bien. Solamente quiero dejar el pie para algo, para algo. La pregunta es, ¿por qué nos critican? Wow. El hecho de que, por ejemplo, nos critiquen a todos los que estamos de alguna manera identificándonos con mensaje de fe, creo que tiene que ver con la pérdida de equilibrio en muchos ministerios, ¿no? De hecho, cuando nos critican y nos ponen en la bolsa del evangelio de la prosperidad, ¿no? Este tema del evangelio de la prosperidad, y que todos estamos bajo la misma bolsa y demás, es porque en muchos ministerios se ha perdido el equilibrio. Tú sabes y tú conoces esta expresión que siempre hemos usado en los círculos de fe, esta expresión que dice, para que yo pueda ser verdaderamente bíblico, yo tengo que enseñar mucho sobre aquellas cosas que la Biblia enseña mucho Mm, y tengo que enseñar poco sobre aquellas cosas que la Biblia enseña poco, ¿no? En otras palabras, y los énfasis en mi ministración tienen que estar basados en los énfasis bíblicos, ¿no? amén. Y obviamente, hermano, hay muchas personas, muchos ministros que han perdido ese equilibrio. De hecho, yo creo en la prosperidad bíblica, Luis. Tú crees en la prosperidad bíblica. Amén. De hecho, yo me considero una persona próspera. Yo cuando veo el milagro de mi provisión por tantos años, yo digo, Dios es real, la prosperidad bíblica es real, yo no puedo negarla, ¿no? El hecho de que yo ahorita no sea un millonario, pero el hecho de que no me falte nada me hace una persona próspera, Mm, ¿no? Entonces, el tema es que yo creo en eso, pero ¿qué tal si yo solamente enseño prosperidad? Y solamente enseño prosperidad y prosperidad y prosperidad. Puede ser que yo esté enseñando una doctrina correcta, pero la sola pérdida de equilibrio puede determinar un error doctrinal. exacto. Solamente la pérdida de equilibrio. Si yo enseño mucho sobre algo que la Biblia no enseña mucho, definitivamente puedo estar cayendo en un desequilibrio doctrinal y puedo estar incurriendo en error, ¿no? He visto ministros que yo respeto mucho que han tocado un tema y lo han llevado a extremos y yo abiertamente hablando con esos ministros he dicho, has caído en error doctrinal. No porque yo no crea en lo que tú enseñas, sino porque estás perdiendo el equilibrio, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos fundamentales si queremos entender lo que realmente es el tema la palabra de fe, el tema de lo que es el movimiento de fe. Tenemos que entender que es un cuerpo de enseñanzas. Me gusta mucho esa expresión que tú has usado, ¿no? Es un cuerpo de enseñanzas. Y en realidad, ese cuerpo de enseñanzas no es algo estático. Tiene que ver con enseñar la Biblia desde la perspectiva de que la Biblia le muestra al hombre su redención y que lo más importante para el hombre es la fe, ¿no? Entonces, Luchito, yo no creo que este tema lo podamos agotar en una sola charla. Seguramente con otra taza de café, en nuestra siguiente charla, podemos seguir estudiando sobre esto. Simplemente acotar algo. En este video que yo vi de este canal de YouTube, donde hablan del Evangelio de la Prosperidad y le dan palo, me incluyo, nos dan palo a todos los ministros de fe, y nos dan palo y obviamente con argumentos muy sesudos, digamos, ¿no? Eh, Reconocen algo en Hegel, por ejemplo, y seguramente es algo en lo que tú y yo coincidimos, porque dicen estos hombres hablando de Kenyon, hablando de Hegel, incluso hablando de Copeland y otros más, están hablando de la prosperidad que solo tienes que hablar para tener riquezas y cosas y demás, pero le reconocen algo a Hegel.
reconocen que Hegel al final de su vida trajo equilibrio a las propias enseñanzas que él dio, porque quien empezó a enseñar sobre prosperidad es Hegel. Y sus seguidores la llevaron a un extremo y de repente reconocen en este video que Hegel casi al final de su vida le puso equilibrio al mensaje de prosperidad cuando escribió este libro que seguramente ya está en tu mente, Luchito, ¿no? El toque de Midas, ¿no? El toque de Midas, justamente, ¿ves? Yo ya sé que está en tu mente. El toque de Midas y fíjate, solamente en la argumentación de estas personas, buenas personas, yo no voy a dudar de sus intenciones, Mm. pero critican y nos critican a todos los ministros de fe, pero reconocen algo que Hegel hizo. Y creo que es eso lo que nosotros deberíamos buscar en cualquier ministro. No podemos estar estancados en alguna concepción doctrinal. Tenemos que estar abiertos a lo que el Espíritu nos muestra, ¿no? A los equilibrios. El propio Espíritu Santo va a traer equilibrios a nuestras enseñanzas. Y esto es bueno ver la grandeza de un hombre que es reconocida por sus detractores, ¿no? La grandeza de un hombre que al ver que sus enseñanzas habían sido llevadas a un extremo, es capaz de recibir del Señor aquellas cosas que le van a dar un equilibrio a la enseñanza. Y creo que esa es una virtud grande de cualquier ministro que está interesado. No, te das cuenta, Luchito, que muchas veces los debates doctrinales son cuestiones de atrincheramiento. Estamos atrincherados en nuestras posturas doctrinales, ¿no? Y a veces las controversias nunca se resuelven porque todos están empeñados en mantener su posición, en mantenerse en su trinchera. No están interesados en la verdad, están interesados en mantener su posición, ¿no? Mm. Entonces, es importante ver que estas grandes figuras, ahorita estoy hablando de este ejemplo de Hegel, nos muestra que en realidad todo ministro debería estar preparado para revisar sus posturas doctrinales. Amén. Todo ministro. Si el Espíritu Santo te muestra algo, deberías estar preparado para reconocer lo que el Espíritu te está mostrando. Amén, definitivamente. Qué excelente. Y bueno, te voy a contar algo. Creo que te lo he comentado alguna vez sobre este libro. En realidad, hermano Hagan, yo lo veo así, ¿no? Él no enseñó mucho de prosperidad financiera. Hay uno o dos libros de él. Uno, Lo que Dios me enseñó acerca de prosperidad, What God Taught Me Concerning Prosperity, o About Prosperity, es un libro pequeño. Y hay otro sobre prosperidad en finanzas o una cuestión así, no me acuerdo. Pero efectivamente, hacia el final de su ministerio, él escribe este libro, pero cuando él lo iba a presentar, unas 2 semanas antes de presentarlo, más o menos, puedo ser un poco inexacto en cuanto a fechas, pero ¿qué es lo que yo escuché? Yo estaba en el Instituto Bíblico en Estados Unidos y ahí escuché esta interesante historia. Y yo estaba en el instituto tomando nota de todo y eh, teniendo cierto trasfondo, entiendo todo lo que se hablaba sobre esto. Otros de mis compañeros de curso tal vez no, pero entendía bien la historia. Y lo que yo escuché, yo no estuve ahí, la persona que contó tampoco estuvo ahí, pero lo sabía de muy buena fuente, es que como unas 2 semanas o 3 semanas antes, creo, de publicar este libro, lo que hizo el hermano Hagan fue citar a varios de los adherentes del mensaje de fe, de predicadores con ministerios mundiales, ministerios grandes en Estados Unidos, y lo citó a REMA, al Centro de Entrenamiento Bíblico REMA Bible Training Center, que era la base en Broken Arrow, cerca de Tulsa, del ministerio hermano Hagan. Y los citó a todos y les habló como un profeta del Señor. Y les habló corrigiéndolos. Y les dijo muchas cosas de las que ustedes enseñan sobre finanzas, no hablan solo prosperidad, porque a veces la gente cree que prosperidad es solo dinero y eso es motivo de otra charla y sabemos Motivo de que otro. no es así. Pero muchos de ustedes lo que hablan sobre el manejo de finanzas y aún prosperidad bíblica está llevada al extremo. Y él dijo, yo he recibido de parte del Señor la orden de colocar, de reencauzar y de exponer estos excesos. Así que voy a publicar de aquí a 2, 3 semanas, va a salir un libro, yo ya lo tengo listo y quiero que ustedes sepan que los voy a corregir y que algunos de ustedes van a tener problemas, tal vez en sus doctrinas,
o en lugares porque ustedes enseñan algo que es llevado a extremo, algo así. Lejos de enojarse, eran varios, y no quiero nombrar muchos nombres, pero eran Mm. varios y estaban ahí y muchos los conocemos. Le dijeron, bueno, tú eres papá Hagan, eres nuestro papá, así que no podemos enojarnos con vos. Trajeron comida, una torta, algo al día siguiente y lo honraron y lo amaron y todo lo demás, ¿no? Y algunos sí corrigieron varias cosas y otros no. Sé de un ministro que debía estar ahí, se supone, se lo invitó y este X y Z ministro dijo que Dios le había dicho que no vaya. Wow. Eso quedará a resolverse en el cielo, no es mucho asunto de controversia, no afecta a mi proximidad a la Biblia. Y por si acaso este ministro no el hermano Copeland, porque el hermano Copeland sí estaba y recibió la corrección, por si acaso, porque siempre hay gente que agarra y quiere un nombre, otro. No diré más, pero bueno, ahí vamos en ciertas cosas. Ahora, es verdad lo que dices, hermano. Creo que nuestro caminar en el Señor es un caminar que hace a un proceso continuo de madurez, a un proceso continuo de ser renovados más y más en el entendimiento y agarrar y apropiarnos de doctrinas no solo porque tengan, obviamente lo más importante, validez y puedan probarse en la escritura, pero también porque vemos que el resultado de esas doctrinas nos hacen más semejantes a Cristo. Porque esa es la idea. El propósito del Señor no es que tengamos 50 autos, 3 edificios, 48 pozos petroleros y que lo que Dios quiere es que como cristianos nacidos de nuevo seamos cada vez más semejantes a Cristo. Amén. Y la enseñanza de prosperidad tiene que ver con desarrollar nuestra fe y la revelación de la palabra, o sea, desarrollar nuestra fe a partir de una revelación de la palabra, no particular, sino lo que está en la Biblia, en texto y contexto para entender que Dios ya ha provisto todo lo que necesitamos para cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Gloria a Jesús Dios. no murió para hacernos felices. Jesús murió para llevarnos de vuelta al hogar del Padre y reproducir su naturaleza en nosotros. En el proceso vamos a hallar felicidad porque habremos hallado propósito en la vida, pero no es posesiones y todo lo demás. Y me quedo con esto, hermano Hagan, sí, hasta el final de su ministerio, de hecho fue el último libro que se publicó estando él en vida, y es magnífico. Hay algunas cosas que yo he escuchado luego otros ministros hablar sobre cierto otro enfoque y cosas, pero la verdad sobre muchas cosas está en este libro. Ahora, más allá del libro, tenemos la palabra y la palabra nos da balance y nos da entendimiento y nosotros nos esforzamos por entenderla en contexto, interpretarla y enseñarla tal cual es. Así que bueno, con eso, hermano, wow, 1 hora 20 segundos. Fue el programa más largo este y no hemos acabado todavía, pero Y todavía no hemos acabado. exacto. Queda una invitación a nuestros amigos y hermanos que nos siguen. La próxima vamos a continuar con esto un poco más y vamos a entrar tal vez en cosas un poco más puntuales. Y lo que queremos básicamente es traer entendimiento al cuerpo de Cristo, hablar de cosas que a veces están ahí en el imaginario, pero no se hablan desde el púlpito. Este no es un púlpito, este No es. realmente es una charla de café con Biblia entre dos hermanos que sí ocupamos púlpito por la gracia del Señor, pero sobre todo tenemos un deseo, una carga de en estas charlas hablar algunas cosas que a veces no se hablan desde el púlpito y que necesitan esa participación y traer edificación, porque ese es nuestro corazón. Así que, Jaimito, tus últimas palabras antes de terminar. Dale, hermano. No, yo creo que tenemos que terminar. Vamos a seguir hablando sobre esto. Amén. Solamente recordar que necesitamos los ministros ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y eso nos permite, por ejemplo, evolucionar en nuestro ministerio, ¿no? El mismo hecho, por ejemplo, el tema de la oración, Kenneth Hagin empieza escribiendo sobre el arte de la intercesión.
Mm, Años después se da cuenta que la intercesión no es la única oración y escribe el mismo libro, el mismo contenido complementado con otras cosas y ya no habla del arte de la intercesión, sino habla del arte de la oración. Y amén. eso es lo que necesitamos ser sensibles. Tenemos referentes, pero principalmente tenemos la Biblia. Ahora, la Biblia sin el Espíritu Santo tampoco nos lleva a ninguna parte, va a ser solamente interpretaciones mentales. Y necesitamos como ministros tener la Biblia y ser personas guiadas y sensibles a la voz del Espíritu Santo. Creo que por el momento sería eso, Luchito. Creo que podemos por el momento cerrar nuestro programa de hoy, pero invitar a nuestros hermanos que el próximo jueves, la siguiente semana, vamos a seguir tocando este tema, ¿no? Y si alguien quiere hacernos llegar alguna pregunta, que lo haga en sus comentarios. Amén. Luchito, que sea Así hasta la sea. próxima. Amén. Así sea. Bendecimos a todos los hermanos que nos escuchan. Seguiremos hablando de esto, es importante. Y qué bueno tener esa libertad y esa confianza que solo creo nos la da el Señor en función de hablar verdad, de hablar amor, de hablar cosas que nos edifican, pero también a veces ser un poco autocríticos con cosas que vemos, que hemos vivido. Y no está mal, está bien, es porque eso nos ayuda a crecer a todos. Entonces, la invitación es para todos ustedes, amados hermanos y amigos. Vamos a continuar con este tema la próxima semana y abiertos a opiniones y todo. Y como bien lo dijo algún momento mi hermano Jaime, no estamos aquí para debatir, para empezar un chorizo de intervenciones en las redes y pelearnos con medio mundo. Eh, Queremos andar en amor, estamos apasionados por ser cada vez más como Jesús y Amén. celo de vivir nuestra vida y enseñar de acuerdo a la precisión que el Señor demanda de nosotros utilizando su palabra con la ayuda del Espíritu Santo, siempre enseñando su palabra, quiero decir. Que Dios les bendiga mucho entonces. A mí todo será hasta la próxima y bueno, pues que Dios les bendiga. Chao, chao. Hasta la próxima, Luchito. A todos, hasta la próxima.